Hola, ¿cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Soy el licenciado Juan Martín Guamán Paipoma del colectivo de enfermería. Regresamos este 2026 con nuestros cursos. Lo hemos hecho antes de la pandemia, cursos gratis para todas nuestras colegas de enfermería y cursos a bajo costo para toda la población. Durante la pandemia hicimos una gran cantidad de cursos completamente gratuitos con certificado incluido para toda la población porque consideramos que era el momento apropiado y adecuado para hacerlo. En este 2026 regresamos para brindarte estos cursos a ti, colega, enfermera, a ustedes, los demás profesionales de la salud, los técnicos asistenciales y al público en general, pero con una novedad a través de la cual pienso llegar a ti. Mira, cuando hacemos huelga y reclamamos nuestros derechos, todo el personal asistencial, administrativo de salud, y nos vamos al Congreso después de caminar debajo del sol o la lluvia por mucho tiempo, resulta que cuando llegamos al Congreso, tú sabes que nos ponen las rejas los policías y muchas veces no reciben a nuestros líderes. En ese momento necesitamos el apoyo de los que están adentro del Congreso, es decir, de los congresistas. Y muchas veces no tenemos ese apoyo. Por ese motivo, durante todas estas semanas donde vamos a brindar cursos gratuitos con certificado gratuito al 100% como tú ya nos conoces, y esta vez para todo el público en general, para todos, puedes ayudarnos a distribuir para todo el público, ¿sí? Queremos presentarte a nuestras colegas enfermeras, a las guerreras, a las que lucharon en el COVID, queremos presentártelas porque ellas van al Congreso. Graciela Alvarado va como senadora a nivel nacional y va por el partido Ahora Nación con el número 14. Y nuestra colega Luz Flores va como candidata a diputada por el Callao y va con el número 1. Entonces, en esta oportunidad te las voy a presentar y vamos a empezar luego el curso con la certificación gratuita como siempre lo hemos hecho para nuestras colegas, pero ahora para todo el público, ¿sí? Como lo hicimos en la pandemia. Aquí no es cuestión de analizar si somos convenidos o no somos convenidos. Nosotros somos sindicalistas que cuando hacemos huelga siempre reclamamos nuestros derechos para todos y no encontramos apoyo en el Congreso. Por eso que ahora sí estamos apoyando a nuestras colegas candidatas por el partido Ahora Nación del doctor López Chau, ex rector de la UNI y presidente del directorio del Banco Central de Reserva en su momento. Un hombre que está preparado, partido nuevo, partido que no está tachado, y colegas que estamos seguros que de llegar al Congreso con tu voto y el voto de toda la población, ¿sí? Van a apoyarnos para que nuestras leyes, nuestros proyectos sean aprobados. Te las presento y gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que nos apoyes en difundir estos cursos que se van a dar todos los domingos hasta el último domingo del mes de abril, completamente gratis para todos, incluidos los certificados virtuales. No te olvides que a mitad del curso se va a subir un link para que te registres, coloques tu número de celular, tu WhatsApp y te podamos enviar los certificados como siempre lo hacemos. Un saludo cordial. Muy buenas tardes, distinguido público. Gracias, Juan, por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes, amigos, para presentarme y decirles que soy Graciela Alvarado Ábalos, soy enfermera de profesión, magíster en salud pública, docente universitaria más de 30 años, y en esta oportunidad voy al Senado Nacional con el número 14 por el mejor partido que es Ahora Nación, liderado por el doctor Alfonso López Chau. Hola, soy Luz Aurora Flores Toledo, chalaca de nacimiento. Postulo con el número 1 a diputada por la región Callao, con el partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau.
La bioseguridad pues tiene una historia muy larga. Básicamente se ha ido adaptando a las circunstancias que hemos vivido y pues a los descubrimientos que se han hecho, ¿no? Veremos pues que conforme hemos tenido que experimentar diferentes situaciones en la humanidad, como pues la que vivimos ahora, que es la pandemia, nos ha puesto a enfrentarnos a situaciones nuevas, ¿no? Si bien las medidas van a ser muchas similares, otras se adaptarán para que nosotros podamos, pues básicamente poder sobrellevar situaciones que antes probablemente no eran muy familiares o probablemente totalmente desconocidas, ¿no? Para muchos de ustedes. Es por lo mismo que, pues, estas medidas que se van adaptando, que se van sumando, que se van modificando, van teniendo mucho éxito, inclusive, pues, al darnos herramientas muy básicas y muy sencillas con efectos duraderos y con efectos muy importantes, no solamente para pues nuestros pacientes o las personas que se pongan en contacto con nosotros profesionales de la salud, sino en general para todos, ¿no? Y pues eso es lo que básicamente nos ha llevado a que podamos solventar lo que probablemente hubiera sido pues una situación muy catastrófica, sumada a lo que en sí pues es una pandemia como tal. Entonces, si bien la bioseguridad puede parecer pues un mero actuar, un mero proceder dentro de las demás actividades que como profesionales de la salud podemos desarrollar, es básicamente la base fundamental para el ejercicio de las actividades como profesional de la salud, ¿no? Ahora, ¿qué es la bioseguridad hospitalaria? ¿No? Tenemos que recordar que es importante nosotros conceptualizar las cosas, ¿no? Muy probablemente nosotros, como les decía, podemos actuar en reacción o en acción a las actividades que llevamos a cabo normalmente, pero si no tenemos, pues en este caso, conceptos claros y pues en este caso definiciones que nos orienten hacia lo que correspondería a cada una de las acciones que haremos, muy probablemente estemos cumpliendo solo en cierta forma, en cierta medida o a la forma que nosotros entendemos las cosas. Es por eso que pues es importante recordarles que la bioseguridad hospitalaria van a ser un conjunto, pues en este caso, de medidas, de conductas, que no son cosas extremas, como les mencionaba anteriormente, van a ser en cierta forma inclusive mínimas, que requieren solamente su aplicación, ¿no? Esto nos va a ayudar a reducir o minimizar los riesgos para las personas, como les decía, para los profesionales de la salud, para el medio ambiente, para la comunidad en general, en relación pues a las actividades que nosotros realicemos, ¿no? Obviamente necesitamos tener nosotros diferentes actividades, estrategias, formas, medidas que aplicar dentro de este concepto que nos va a permitir pues obviamente minimizar estos riesgos y por último pues en el caso pues de las actividades hospitalarias llevarlas a fin con los mejores resultados. La bioseguridad hospitalaria usualmente lleva diferentes principios, ¿sí? Pero estos principios van a ser comunes, van a ser masivos para todas las actividades que nosotros realicemos. El primer principio que tenemos es básicamente la universalidad. ¿A qué hace referencia esto? A que todas las medidas que vamos a realizar van a involucrar a todas las personas en todos los establecimientos de salud, ¿sí? Les pongo un ejemplo, la higiene de manos como tal. Realizar la higiene de manos es una actividad, ¿sí? Es una estrategia dentro de la bioseguridad hospitalaria que debe ser aplicada independientemente del hospital en que yo me encuentre o del centro de salud en el que yo me encuentre. Por ejemplo, independientemente si yo estoy en un centro de salud, en un hospital general, en un hospital de especialidades, si estoy en una clínica particular o si estoy apenas pues en algún consultorio, la higiene de manos es una actividad de bioseguridad que va a garantizar la disminución del riesgo. De hecho, veremos más adelante inclusive cifras y veremos el impacto de esta actividad como tal, siendo una de las principales dentro de la bioseguridad. Eso hace referencia a la universalidad, que van a ser en este caso todas las medidas que tienen que ser establecidas independientemente de la circunstancia o dónde nos encontremos o con quién vayamos a realizarla dentro de las actividades, procedimientos, acciones que tomemos en nuestro actuar como profesional de la salud. Obviamente, pues incluyen muchas precauciones estándares que veremos son estrategias que están dentro de la bioseguridad hospitalaria, ¿no? Que como les comento, no son situaciones extraordinarias o particulares o que tienen algún tipo de prioridad o relevancia sobre las demás, sino que se las realiza de forma rutinaria o normal, es lo que yo tengo que cumplir siempre en la atención con mis pacientes, para obviamente disminuir los riesgos de que aparezca una enfermedad o algún accidente como tal. El segundo, pues, va a ser el uso de barreras. Esta es, como su nombre lo indica, pues básicamente protecciones, ¿no?
nos ayuda pues de esta forma a evitar la exposición directa o indirecta a todo tipo de fluido que puede ser potencialmente infeccioso. Esta comparte un poco la acción-reacción con la universalidad, porque pues el uso de barreras también nos hace pensar que de cierta manera cualquier otro tipo de fluido biológico en este caso puede ser potencialmente infeccioso, ¿no? De hecho, esa es una de las principales normativas para el programa de control de infecciones hospitalarias, ¿no? Nosotros pues entendemos que cualquier tipo de fluido es potencialmente infeccioso hasta que obviamente se demuestre lo contrario. Y lo mismo nos ayuda a nosotros poder ejecutar diferentes tareas o pues realizar diferentes acciones que nos protejan a nosotros, al medio ambiente y a todas las personas que nos rodean, en este caso el uso de barreras. Y por último, el otro principio que es muy grande y que es muy importante va a ser las medidas de eliminación de material contaminado. Ustedes muy probablemente dentro de su formación han hablado, al menos pues todas las personas que hemos pasado por microbiología hemos mencionado y conversado un poco acerca de este tema, ¿no? Las medidas de eliminación de material contaminado, porque nuevamente nosotros necesitamos conocer cómo clasificarlos, en dónde clasificarlos, cómo procesar este tipo de elementos que pueden ser potencialmente infecciosos para poder descartarlos de una forma que no genere en este caso contaminación, polución, infección, o sean fuente de accidentes o infecciones para todo lo que nos rodea, ¿no? Obviamente, para minimizar, como les dije desde un inicio, desde el concepto, los riesgos de enfermedad y de accidentes relacionados a las actividades que realicemos como profesionales de la salud. Ahora, ¿para qué sirve? Pienso que esto nos está quedando claro. No es solamente para nosotros como profesionales de la salud. Recuerden que dentro de los profesionales de la salud no son solamente el profesional médico, está el profesional de enfermería, el profesional de laboratorio, el profesional de rehabilitación, el profesional de todos los tipos de terapias asociadas a la atención al paciente, de nutrición, etcétera. Pero eso es solamente una parte al cual las medidas de bioseguridad hospitalaria están enfocadas. Recuerden que adicionalmente a eso, los que han tenido la oportunidad de visitar un centro de salud un poco grande o inclusive los chiquitos, están más personales que no necesariamente son profesionales de la salud, sino son trabajadores de la salud, ¿no? Tenemos las personas que realizan la limpieza, tenemos las personas que realizan la recolección de los desechos y entre muchas otras personas que van a tener sus actividades dentro de las áreas hospitalarias, mensajeros, etcétera, ¿no? Inclusive personal administrativo. Y por último, este tipo de medidas, de principios y en general la bioseguridad hospitalaria también va a disminuir el riesgo que como dentro de mi área es muy importante, que va a ser para los pacientes y para los familiares de los pacientes, ¿no? En este caso, control de infecciones es como el enfoque directo en eso, ¿no? De que las actividades que se realizan a nivel hospitalario no vean afectadas la estancia, la salud o en general el estado de recuperación de mi paciente como tal, y por lo tanto, pues nos respaldamos en toda la bioseguridad para lograr estos beneficios en nuestros pacientes, en nuestros trabajadores y obviamente en todos los profesionales de la salud que están en la institución. Pero a la larga, ¿cuál es el efecto? Creo que los mencioné anteriormente, va a ser pues obviamente proteger a nuestro planeta, ¿sí? Con los chicos tenemos una práctica de bioseguridad dentro de la cátedra de microbiología y dentro de esta tenemos un seminario acerca de los equipos y materiales de laboratorio, ¿no? Y justamente les hablábamos acerca de las cabinas de bioseguridad. Ese es un equipo pues utilizado en microbiología, en laboratorios un poco de mayor especialidad, de mayor complejidad como tal, ¿no? Entonces, usualmente pues cuando hablamos de estos equipos mencionamos que sirven, que dependiendo del nivel sirven para proteger tanto al usuario, tanto a nuestra muestra como al medio ambiente. Y básicamente en una escala mucho más grande, en una escala mucho más compleja y mucho más completa, las medidas de bioseguridad, los principios de bioseguridad y como veremos posteriormente, las estrategias y las medidas sirven para lo mismo, ¿no? Es como en este caso la forma en que los profesionales de la salud damos nuestro granito de arena para que a la larga pues también el efecto sobre nuestro planeta pues no se vea perjudicado, ¿no? Ahora, tenemos estos principios que les acabo de mencionar, ¿no? La universalidad, tenemos el uso de barreras y obviamente la eliminación de desechos, ¿no? Pero pues todos estos están basados en precauciones estándar de la atención de salud. Esta básicamente de forma transversal cruza a través de todos estos principios y nos brinda estrategias que garantizan que las acciones que tomemos dentro de estos principios sean beneficiosas,
sean en pro de la bioseguridad hospitalaria como tal. Ahora vamos a ver pues algunos de sus principios y pues a profundizar en algunos o recordarles, porque como les mencioné, no es que hay muchas cosas en las que tengamos que pues obviamente que están aprendiendo, que vayan a ser nuevas para ustedes, ¿no? Sino es recordarles y recalcarles la necesidad de su aplicación, ¿no? La principal, mi favorita y la que muy probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado muchas veces es la higiene de manos, ¿sí? ¿Por qué es mi favorita? Porque es la menos cumplida y a la larga es la más fácil y a la larga también es la más útil dentro de la bioseguridad y obviamente para mí dentro del programa de control de infecciones, ¿sí? Esta, esta, esta estrategia, esta medida estándar de precaución, básicamente conlleva un montón de beneficios para nuestras actividades y pues obviamente para la salud de las personas con las que tratamos. Básicamente, solamente la higiene de manos, como veremos, pues los diferentes tipos de higiene de manos, nos permite controlar o prevenir inclusive la tercera parte de infecciones adquiridas a nivel hospitalario. Entre paréntesis, es normal que a nivel hospitalario, sobre todo en hospitales grandes, existan infecciones a nivel hospitalario, ¿sí? Asociadas a la atención al paciente. Pero pues no son un gran número. Por ejemplo, la norma dice que el 5% de pacientes que salen mensualmente de nuestro hospital podrían tener una infección. Pero como ven, el simple hecho de lavarse las manos, nada más, no cirugías, no tratamientos antibióticos, nada complicado, el simple hecho de lavarse las manos va a disminuir una tercera parte de este porcentaje de cirugía, de infecciones que podrían ser adquiridas a nivel hospitalario, con un procedimiento bastante sencillo, ¿sí? Ahora, ustedes me imagino conocen que existen diferentes procedimientos para la higiene de manos, porque la higiene de manos básicamente es muy amplia, ¿no? Tenemos una higiene de manos social o de casa, que nosotros pues con nuestro jabón que compramos en pues nuestro supermercado de preferencia, lo realizamos, ¿no? Luego de cualquier actividad que ustedes conozcan y requiera la higiene de manos. Pero a nivel hospitalario, la higiene de manos toma diferentes instancias y diferentes insumos utilizados para la higiene de manos. La higiene de manos hospitalaria puede tener diferentes tipos. Hablaremos ahora pues del lavado clínico, luego hablaremos de la fricción, ¿sí? Y por último pues mencionaremos un poco acerca del lavado quirúrgico como tal. Pero es importante también que ustedes entiendan que dentro de esta estrategia para la bioseguridad, la utilización de insumos que son apropiados, que son de uso intrahospitalario, tiene un gran peso. No va a ser lo mismo o no va a tener el mismo efecto que yo realice estos pasos que están acá, que ya les mencionaré, con un jabón cosmético de la casa, que lo utilice con un jabón adecuado para uso intrahospitalario, ¿sí? Entonces, obviamente es ahí donde, a pesar de que tengamos pues ciertas actividades que puedan parecer de lo más cotidiano, de lo más rudimentario, van a tener una connotación mucho más importante en el manejo de nuestros pacientes. Inclusive, es interesante que la OMS trabaje con este tipo pues de fotografías, imágenes que ayudan para la comprensión, pero tienen más allá de explicar cuáles son los pasos, otra funcionalidad. Si bien ustedes simplemente indicarán pues dentro de su formación o a las personas que atenderán o pues dentro de alguna capacitación que tengan, que estos son los pasos a seguir, ¿no? Desde el 0 hasta el 11, que garantiza pues que nuestras manos estén limpias, simplemente eso, ¿no? Son pasos simplemente para realizarlo, pero no necesariamente. Estos pasos lo que hacen es garantizar que todas las superficies de nuestras manos, incluyendo los espacios interdigitales, incluyendo los pulpejos, incluyendo la base de las uñas, incluyendo pues en cierta forma también una parte de las muñecas, estén totalmente limpias, ¿sí? Entonces no necesariamente el lavarse las manos es cualquier actividad simple, es cualquier actividad que no tiene un estudio, que no tiene una lógica, que no tiene una actividad un poco más de fondo, ¿no? Que no es más trascendental que simplemente jabón, agua y pues juntar las manos como tal, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros cogemos la habilidad, tomamos la habilidad de hacer esto de una forma un poco más seguida, la disciplina se vuelve tal que se vuelve sí, algo rutinario, algo común, pero como les menciono, desafortunadamente como profesionales de la salud todavía estamos un poco antes de llegar a tener esta actividad de una forma pues automatizada.
Entenderé que probablemente hayan otras circunstancias como la carga laboral, como pues las situaciones emergentes, entre otras cosas que puedan en este caso generar dificultades en el cumplimiento. Pero, chicos, fíjense, duración de todo el procedimiento, 40 a 60 segundos, un minuto de sus vidas en realizar el lavado de manos, ¿sí? Pero pues ustedes dirán, un minuto pues puede ser significativo, un minuto puede tomar pues lo suficiente para yo, qué sé yo, realizar un examen, para realizar esto o lo otro, ¿no? Veremos que pues, como les mencioné previamente, hay diferentes, en este caso, procedimientos de higiene de manos que van a garantizar que los procedimientos o las actividades que yo realice sean muy útiles, ¿sí? Y ahora inclusive veremos cuándo nosotros tenemos que realizar estos procedimientos de higiene de manos un poquito más adelante, pero es importante ir conociendo estos procedimientos. Entonces tenemos pues primero el lavado clínico de manos, 40 a 60 segundos, los pasos que ustedes ven acá, que pues me imagino muchos de ustedes los habrán repetido en algún momento o los están cumpliendo en sus actividades que son preprofesionales o pues si es que algunos de ustedes ya son profesionales, pues dentro de sus actividades profesionales de salud. Otro de los procedimientos o mecanismos que utilizamos para la higiene de manos es la desinfección, la fricción con compuestos alcohol gel, por ejemplo, ¿no? Este pues básicamente va a cumplir básicamente el mismo propósito que el anterior, garantizar que pues nuestras manos se encuentren lo suficientemente limpias para realizar las actividades en atención al paciente como tal. Las diferencias van a ser pues obviamente el insumo que utilicemos, en este caso pues un alcohol gel hasta al 70% que viene siendo pues lo que nos indica la normativa, pero lo útil de este de acá es que básicamente el procedimiento dura mucho menos, apenas de 20 a 30 segundos y con eso pues como ven estamos disminuyendo a la mitad del tiempo de lo que estábamos realizando el lavado de manos, con la misma eficacia, con la misma utilidad, con el mismo propósito, ¿sí? Más adelante, como les dije, vamos a ver cuándo realizamos estos procesos de higiene de manos, como tal, que muy probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, que son los 5 momentos para la higiene de manos, ¿sí? Nuevamente les recuerdo, higiene de manos es un término que incluye tanto el lavado de manos como la desinfección con alcohol gel. Y para que pues sea mucho más fácil ustedes orientarse en cuándo van a realizarlo y cómo realizarlo, pues obviamente se han generado esta estrategia de los 5 momentos, que pues como lo ven, básicamente se relaciona directamente con las actividades, ¿sí? O las acciones dadas con el paciente o en el ambiente donde está nuestro paciente, ¿sí? Y sea igual hospitalizado, sea igual ambulatorio, sea igual en sala diagnóstica que como en mi sala de quirófano, puedo pues yo también tener en cuenta estas situaciones como tal. La 1 pues dice antes de tocar al paciente, la 2 antes de realizar una tarea limpia o aséptica, entraremos más a fondo un poco más adelante. La tercera después de exposición a fluidos corporales, la 4 luego de tocar al paciente y la 5 luego pues de haber estado en el entorno de nuestro paciente como tal. Aquí pues la OMS dentro de su manual, porque esta estrategia inició como algo pues de tengo que cumplirlo, garantiza que mis pacientes no adquieran infecciones, pero se volvió en algo muy, muy grande, en algo muy, 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 muy profundo, con mucha investigación de por medio, que efectivamente garantiza que las actividades que vamos a realizar dentro de la estrategia tengan un propósito y una utilidad para las actividades como profesional de la salud y obviamente beneficio de las personas a las que estamos brindando nuestro servicio de salud, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un poco de cuáles van a ser en este caso algunas de las actividades que nosotros podemos pues obviamente aplicar cada uno de los pasos, ¿no? La primera pues antes de entrar en contacto con el paciente, pienso que no hay ningún ejemplo en particular que tengamos que hablar, está claro, ¿no? Antes de tocar a mi paciente, de realizar algún procedimiento, de examinarlo, de tomar signos vitales, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda, esa sí puede ser pues un poco más detallada, que es la de realizar, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, ¿no? Por ejemplo, antes de manipular un dispositivo invasivo, por ejemplo, qué sé yo, mi paciente requiere mantenimiento de su catéter central, requiere mantenimiento de su catéter urinario, requiere limpieza o reacomodación pues de su traqueostomo o de su tubo de ventilación mecánica como tal. Entonces, obviamente, eso requiere de la higiene de manos. Hablaremos un poco más adelante de otros equipos de protección de las barreras que les mencioné, que es otra estrategia, ¿no? Pero ahorita estamos enfocados en esto de aquí, en la higiene de manos como tal, ¿no? Por ejemplo, igual, qué
qué sé yo llego a revisar a mi paciente, no estoy haciendo un pase de visita y estoy pues observando una fractura expuesta, ¿no? Que sé yo, realizo una infección del sitio de la exposición y pues básicamente voy y le reviso, ¿no? Pero luego mi paciente me refiere que tiene un poco de tos. Entonces, yo no puedo haber visualizado la herida y el proceso pues, de curación de mi herida y luego con las mismas manos, con el mismo equipo, yo ir a examinar el resto de mi paciente. Tengo que efectivamente realizar higiene de manos, ¿sí? Entonces, si es que yo voy de una parte contaminada a una parte no contaminado, obviamente necesito realizar higiene de manos nuevamente, ¿no? En el caso, pues, de riesgo de exposición de fluidos, va a incluir todas, ¿no? Qué sé yo, aspiración de secreciones, igual, qué sé yo, vigilancia de catéteres, de sondas que puede tener mi paciente, ¿sí? Que usualmente necesitamos, pues, cuantificar o igual verificar los tipos de fluidos que podrían estar saliendo a través de, qué sé yo, una sonda de Kerr, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de situación o acción que incluya una posible exposición a un fluido, a un líquido corporal como tal, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando nosotros estamos revisando heridas, realizando curaciones, cambiando apósitos, etcétera, pues vamos a exponerlos de cierta forma a fluidos corporales y por lo mismo, pues, no está hablando que necesito yo haber estado en contacto, sino simplemente de haber habido un riesgo de exposición. Recuerden que no necesariamente va a ser macroscópica el líquido corporal que pueda ser potencialmente infectante, ¿no? Puede ser microscópico y pues como nosotros asumimos que no tuvimos exposición, pues muy probablemente no fue necesaria, ¿no? Que nosotros la veamos, pero existió esta exposición. Obviamente, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, necesitamos realizar también la higiene de manos, ¿sí? Inclusive, pues dentro de este punto, como ustedes pueden ver, después de quitarse los guantes, ¿sí? Estériles o no estériles, se requiere higiene de manos después del contacto con el paciente. Nuevamente, nos requiere mucha profundidad, nos requiere pues mucho análisis como tal. Tenemos que realizar higiene de manos. Igual, aún así, hayamos utilizado guantes para el contacto con nuestro paciente. Y por último, después de contacto con el entorno del paciente. Esto sucede mucho. Esto sucede mucho, mucho, mucho a nivel hospitalario y muy probablemente ustedes también digan, pero si yo solamente llegué a preguntar al paciente cómo está el día de hoy, estoy en el entorno del paciente, ¿sí? Estoy en el entorno al abrir la puerta de un aislamiento, al tocar la hoja de signos vitales o de manejo de diuresis del paciente o simplemente al entrar y tocar el entorno, inclusive en ocasiones sin darme cuenta. No necesito yo haberle manipulado, haberle hecho fisioterapia, haberle alimentado al paciente, haberle hecho, qué sé yo, un tacto vaginal o, qué sé yo, intubado, colocado un tubo de tórax. No necesito ir desde lo más grande, inclusive a lo más pequeño. El simple hecho de haber estado en el entorno de mi paciente es un riesgo para generar, en este caso, potencialmente transmisión, ¿sí? Y por lo mismo, después del contacto con el entorno del paciente, se requiere de forma obligatoria la higiene de manos, ¿sí? Ahora, aquí hay una situación también bastante interesante. Hablaremos un poquito más adelante de algunos acápites importantes que también menciona la normativa con relación a este tema de la higiene, ¿no? Pero por el momento es importante que ustedes también sepan algo. Dirán, pero voy a estar usa y usa y usa alcohol gel o lava y lava y lava, lava las manos. ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hacen? Ya saben. ¿Cómo lo hacen? Higiene de manos, desinfección de manos. ¿Qué tan seguido, qué tanto lo hacen? Cada vez que estemos expuestos a estos 5 momentos, ¿sí? Pero algo que es importante. Básicamente yo puedo utilizar la fricción con el alcohol gel máximo 3 a 4 veces. Luego de eso necesito obligatoriamente lavarme las manos, ¿sí? Entonces, básicamente, si es que yo estoy en mis actividades cotidianas trabajando en un área hospitalaria, muy probablemente tenga que en alguna ocasión o en varias ocasiones efectivamente lavarme las manos, ¿sí? Pero como les digo, pues 3, 4 veces hacer fricción, 20 segundos con los procedimientos necesarios, como les digo, que tienen un propósito y un sentido, nosotros vamos a garantizar que nuestras manos al menos no sean fuente de infección para nosotros mismos primeros, ¿sí? Para las personas que nos rodean, para nuestros pacientes o inclusive
para todo el entorno, los vómites, que pueden ser luego pues un medio de transporte indirecto para la otra persona que se ponga en contacto con esto. Hablaremos más adelante que inclusive en este punto, ¿no? De generar una fuente de infección, entra también el uso correcto de nuestros equipos de protección personal. Pero pues, como estábamos hablando de la higiene de manos, esa va a ser nuestra principal estrategia para controlar pues ese tema de bioseguridad, ¿no? Y como les dije, pues aquí tenemos algunas situaciones de bastante importancia. Y pues esta diapositiva me recuerdo algo también que pues es muy propicio que el día de hoy tengamos este curso de actualización de la bioseguridad, porque a nivel mundial hoy se celebra el Día Internacional del Lavado de Manos. ¿Sí? De cualquier tipo de lavado. Básicamente en mayo sí, pues hablamos de la higiene, un poco más hospitalaria, un poco más orientada pues al profesional de la salud, pero pues el 15 de octubre de todos los años está orientado en esto, ¿no? A recordar la importancia que tiene a nivel domiciliario, a nivel pues hospitalario y en cualquier entorno, la higiene de manos como tal, y más aún pues durante la pandemia que estamos atravesando el día de hoy. Ahora, como les decía, pues hay ciertos acápites que también son importantes de mencionar, pues en relación a la higiene de manos, ¿no? Usualmente, pues, el primero que les dije, ¿no? La higiene puede tener varios mecanismos, varias formas, ya sea con agua y el producto, pues, en este caso, jabonoso hospitalario, que usualmente, pues, a niveles hospitalarios se utiliza la clorhexidina, diferentes tipos de clorhexidina. Usualmente para el lavado utilizamos la jabonosa al 2%, ¿no? Para lo quirúrgico utilizamos de concentraciones un poco más elevadas, al 4%, por ejemplo, ¿no? Ahora, si es que no hay la higiene de manos, inclusive mientras más se le prolongue, va a haber mucho mayor grado de contaminación de las manos y por lo mismo, obviamente, riesgos potenciales de transmisión de infecciones. Entonces no debemos, pues en este caso, dejar que pase mucho tiempo y pues si es que nosotros estamos pendientes de los 5 momentos, siempre vamos a saber el momento en que tenemos que realizarlo. Y eso va a minimizar y eso va pues a hacer, yo les digo a mis alumnos y les digo pues a los profesionales de la salud con los que trabajo a nivel hospitalario, que esto no solamente demuestra que ustedes saben acerca de esto, sino demuestra la calidad de profesionales que son. No me habla del tipo de hospital en el que trabajo y si es que mi hospital tiene o no tal lujo o tal insumo como tal, sino habla de lo que yo como profesional de la salud puedo dar a mi paciente, ¿no? Y inclusive les hago que los mismos pacientes como tal exijan eso de los profesionales de la salud. Por favor, no me toque si usted no ha hecho higiene de las manos. No me puede revisar si es que yo no lo he visto frotarse con alcohol gel. Usted estuvo con el otro paciente, necesito que por favor realice esa actividad previo a que usted me vigile, ¿no? Los pacientes entienden y los pacientes saben la importancia porque ellos son los que están recibiendo la atención y ellos son los que necesitan recuperarse de esa. Y obviamente, pues, las acciones que nosotros como servidores de salud estamos, pues, brindando tienen que incluir esta calidad que les hablo, que habla mucho de lo que ustedes como profesionales de la salud son. Probablemente en nuestros países de Latinoamérica, el tema de calidad en los servicios de la salud esté todavía por trabajarlo, por caminar mucho, ¿no? Pero pues dentro de mi formación, la oportunidad de haber visto que la calidad en otros países tiene pues un ámbito muy importante y como les digo, habla inclusive pues ya a niveles mucho más grandes, mientras más calidad como individuo profesional de salud hay, demuestra pues una función grupal y esa función grupal demuestra una función institucional y esa función institucional repercute en las actividades que uno puede alcanzar dentro de este tipo de instituciones, ¿no? La investigación que yo puedo realizar, el tipo de servicio que puedo brindar y obviamente eso da pues anchas a muchas actividades, a muchas situaciones que van a ser beneficiosas, no solamente para los pacientes, sino para nosotros que pues a la larga un profesional de salud nunca acaba de formarse. Entonces pues este sentido de calidad hace que la formación inclusive se vuelva parte de las actividades que nosotros realicemos constantemente, sumadas a las que ya normalmente como profesionales de la salud las tenemos, ¿no? El jabón y el preparado a base alcohólica no deben utilizarse conjuntamente, ¿sí? He visto mucho y eso pasa también al inicio con los estudiantes en su formación y obviamente con los profesionales de la salud que no están muy acostumbrados a este tema, que básicamente van y se lavan, ¿no? Y dicen, pues voy a poner la cereza y luego se ponen el alcohol gel, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es como no dando ningún valor agregado a lo que ya cumplí. ¿Sí? Si es que yo realicé correctamente la higiene de manos o si realicé correctamente, perdón, el lavado o la desinfección mediante fricción,
No necesito absolutamente nada más, estoy cumpliendo. Obviamente recordando que si es que yo estoy con mi tercera o cuarta fricción, la siguiente va a ser lavado de manos, que sería lo lógico, ¿sí? No me genera ninguna utilidad. En ocasiones, inclusive, pues el sobreexceso de este tipo de productos puede sí generar resequedad, descamación, etcétera, o pues obviamente cualquier efecto sobre nuestra piel que no va a ser el más beneficioso, que a la larga va a generar una puerta de entrada para los microorganismos. Entonces, yo puedo cumplirlo, pero pues cumplirlo simplemente hasta donde debo, ¿no? No estoy ganando nada, no hay un valor agregado en mezclar ni mezclar los productos, ni mezclar los procedimientos como tal, ¿sí? Hay que lavarse, eso sí, lavarse, no solamente fricción, cuando las manos estén visiblemente sucias o manchadas, ¿sí? De lo que sea de un fluido corporal o sea simplemente de suciedad por estar en contacto con cualquier cosa. Y obviamente cuando se sospeche que haya habido exposición a microorganismos que sean potencialmente formadores de esporas. A nivel hospitalario va a suceder mucho más esto que en cualquier otra forma, porque pues obviamente ustedes habrán visto dentro de su formación que pues, por ejemplo, un microorganismo hospitalario que podríamos tenerlo va a ser el Clostridium difficile, ¿no? Esta es una bacteria que forma esporas y que desafortunadamente por esa capacidad formadora de esporas puede sobrevivir muchísimo a nivel hospitalario. De hecho, si es que no se la limpiara, podría estar décadas viviendo en donde sea que la encontremos. Si es que no se utilizara inclusive los productos de limpieza necesarios para esto, ¿no? Y por lo mismo hablaremos un poco más adelante de esta otra práctica, de esta precaución estándar, ¿no? Dentro de la bioseguridad. Entonces, obviamente, regresando al tema, pues, cuando nosotros sospechemos que hay exposición, ahora recuerden, a nivel hospitalario vamos a tener todo tipo de pacientes. Vamos a tener pacientes que aparentemente no tengan ningún microorganismo pues potencialmente infeccioso. Vamos a tener pacientes que tengan microorganismos potencialmente infecciosos. Y más aún, vamos a tener pacientes que tengan microorganismos potencialmente infecciosos multiresistentes. Y más aún, podemos tener no solo uno, sino varios. Entonces, obviamente, todas estas circunstancias ponen en contexto que estas actividades que parecían simples, que parecían básicas, que parecían molestosas a repetición, discos rayados repitiéndonos lavarnos las manos, tengan una importancia que deben tenerla, tengan el valor necesario para nuestra formación y obviamente el servicio que, repito, damos a nuestros pacientes. Ahora, estas de aquí sí son las del disco rayado. Estas conductas que les voy a hablar ahora, estas sí son las que usualmente pues ustedes ya conocen, son las que tienen que aplicar, son las que saben que van a ser útiles dentro de la aplicación de este tipo de actividad, ¿no? Las que debemos evitar, ya dijimos. Simultáneamente higiene de manos, lavado, fricción con alcohol. Agua caliente, ¿sí? Usualmente el agua caliente, extremadamente caliente, va a tener un efecto pues contraproducente, va a generar en este caso lesiones que pueden ser una puerta de entrada para los microorganismos. El agua fría, tibia máximo, va a ser de suficiente utilidad para la realización de este tipo de procedimiento como tal. Ponerse los guantes con las manos húmedas, ya que estas pueden producir irritación, es decir, luego de la higiene de manos, uno de los pasos finales va a ser el secado. Y ahí es cuando yo puedo utilizar el resto de equipos de protección personal. Y pues obviamente llevar los guantes fuera del marco de las indicaciones, aunque pues esto ya incluye una combinación de higiene de manos con la utilización de las barreras de protección que veremos más adelante. ¿Qué pasos sí deben utilizarse o qué principios sí deben respetarse dentro de la higiene de manos? Obviamente, cuando hacemos la fricción con el alcohol, ¿no? Hemos visto, y eso es de diario, ¿no? La gente se pone y hacer sus cosas. Lo que sucede es que primero no se cubren todas las superficies, no dejan que este actúe correctamente y luego pues encontramos manchas de alcohol por todo el hospital, que no necesariamente significa que esa media botella de alcohol gel está utilizada, sino que pues un cuarto de esa está en el piso y no va a tener ningún efecto. Pues, obviamente la utilización correcta, la fricción correcta, el uso pues adecuado de estos va a hacer que sí tenga el efecto que nosotros esperamos que nuestro alcohol gel tenga. Secarse las manos cuidadosamente, después de lavárselas, como les dije, aplicar regularmente crema, ¿sí? No está contraindicado. No generaría en este caso ninguna situación que sea perjudicial. De hecho, inclusive algunos de los productos actuales para higiene de manos, hablando pues de estos alcoholes geles, vienen con emolientes y otros compuestos que mejoran en este caso esta situación de la resequedad que la utilización continua del alcohol en las manos puede generar. No está de más, ustedes pueden tener su botellita de alcohol gel y su botellita de crema. No pasa nada.
hay otra situación muy importante, ¿sí? Que es la integridad de la piel, la integridad de las barreras naturales protectoras, en este caso la piel como tal. Las manos y los antebrazos deben estar libres de cortes. Y esto no es solamente por el paciente, esto es directamente por ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen una puerta de entrada, garantizo que van a adquirir una infección a ese nivel, ¿sí? Entonces, obviamente, sí, y lamentablemente pueden ocurrir, van a pasar, pero nosotros tenemos que tenerlas cubiertas. Lamentablemente, tenerlas cubiertas significa que va a dificultar la higiene de manos. Pues vamos a tener que utilizar guantes en ese tipo de mano y cambiar donde tenemos esa lesión, si es que es la mano, obviamente, y realizar pues una higiene del guante y un cambio del guante constantemente, ¿sí? Eh, Vamos a hablar pues un poco más a fondo del tema de los guantes cuando lleguemos a eso, pero pues nuevamente, como les digo, muchas de estas estrategias se entrecruzan, se relacionan una con la otra, ¿no? Uñas naturales cortas sin esmalte, ¿sí? Porque cortas generan espacios para el crecimiento de los microorganismos, porque no esmalte, porque no podemos ver tampoco la higiene de las uñas como tal en las que tienen esmalte. Entonces, obviamente, eso no garantiza que nuestras uñas se encuentren, pues, obviamente limpias y, pues, propicias para la atención de nuestro paciente. No uso de relojes por la misma situación, fuente de infección, no sitios donde van a crecer microorganismos como tal. Manos y antebrazos descubiertos, no joyas, no relojes, por las mismas situaciones. Y por último, pues, el lavado quirúrgico. No voy a profundizarles en este. Este tiene otras connotaciones que probablemente muchos de ustedes ya las conozcan, y si no, pues en las partes quirúrgicas de su formación se las verán nuevamente y tendrán que hacerlos. De hecho, en mi formación recuerdo que el lavado quirúrgico estuvo inclusive dentro de una prueba mensual. Y si no estoy mal, otra vez fue una lección completa la realización correcta del lavado quirúrgico. Básicamente garantiza la misma situación que anterior, ¿no? Que nosotros podamos pues cubrir todas las partes que están expuestas y que van a entrar en contacto de una forma un poco más prolija, de una forma un poco más extensa, llegando pues inclusive al antebrazo, pero pues con los mismos principios en este caso, ¿no? De garantizar que nuestras manos se encuentren lo suficientemente limpias, disminuyendo en este caso la microbiota transitoria, que va a ser pues muy comúnmente la causante de la patología en mi paciente, y disminuyendo pues en este caso también parte de la microbiota elemental que está pues dentro de nuestra piel como tal, ¿no? Esta suele ser, a diferencia de las anteriores, un poco más larga, suele durar de 3 a 5 minutos, pero pues como les digo, con el mismo propósito. Muy probablemente, espero exista algún momento la oportunidad de tener ya un poco más de taller, más que este conversatorio, monólogo que estoy teniendo ahora, en las cuales sí podamos realizar este tipo de actividades y podamos pues compartir experiencias y realizarlas y ver pues cómo estas pues se realizan o no correctamente, y pues inclusive pues ya a nivel hospitalario vean la necesidad o las implicaciones de su cumplimiento o incumplimiento, lo que genera, ¿no? Con nuestros pacientes o con nosotros mismos. Lo que les decía, a nivel internacional se tiene mucha más información de esta actividad y del efecto que tiene esta actividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Australia, en el 2016, participaron muchas instituciones ya en este tema de la higiene de manos, y de estas instituciones obviamente se midieron en diferentes tipos de profesionales, sobre todo en profesionales médicos y profesionales de enfermería, y en diferentes oportunidades y qué momentos fueron los que se realizaron, ¿no? En general, el cumplimiento, la adherencia a la higiene de manos, que puede ser evaluada, llegó hasta el 84% en el 2016, con un cumplimiento del 72% en médicos y del 87% en enfermeras. A ese momento participaron como 923 instituciones y existieron 647,000 momentos evaluados, ¿sí? Para que vean, pues básicamente, esos son los datos utópicos, soñados que podríamos tener pues en nuestro país. Más aún, en el 2021, bueno, a marzo del 2021, post pandemia, o bueno, en pandemia, como pueden ver, esto inclusive mejoró más aún, ¿no? Uno pensaría que al revés, que el pánico, que la desorganización, que la escasez de insumos iba a generar lo contrario, y pues básicamente en Australia fue al revés. El cumplimiento en general subió al 87%. Los momentos fueron bastante similares, 680,000. Las organizaciones subieron a 1,000, y el cumplimiento es lo que mucho mejoró.
En los médicos, pues subió un 6% hasta el 78%, mientras que en enfermería llegó al 90% de cumplimiento de la higiene de manos, ¿no? Y como ven, básicamente, pues los cumplimientos están dados en los momentos pues más oportunos, que son el 2, el 3 y el 4, y como les digo, el 5, que viene siendo pues el más descuidado, el más que, pero ¿y por qué tengo que lavarme las manos si no he hecho nada? Suele ser pues el que más afecta en este caso, igual a nivel internacional, ¿no? No tenemos datos locales, pero la realidad o la experiencia que yo les puedo mencionar es que no alcanzamos, pues, no voy a decir ni siquiera el porcentaje de comparativamente con lo que tenemos acá. Entonces, por lo mismo es ustedes, chicos, que muchos de ustedes en formación y los que ya son profesionales, pues recalcar y recordar pues o guardárselo, llevárselo para sus actividades, la importancia que tiene esto, ¿no? El beneficio que nosotros podemos generar de la limpieza de manos, una actividad tan sencilla como esa, ¿no? Equipos de protección personal, igual entran, era pues otra de las estrategias básicas que tenemos. Estos equipos de protección personal van a ser básicamente todas las barreras que nosotros utilizamos, ¿no? Para la atención a nuestros pacientes, ¿no? Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería decirles con respecto a este tema, porque es importante en la bibliografía, en lo que ustedes busquen o lean, hay mucha bibliografía en inglés, hay muchos manuales del CDC, de la Organización Mundial en inglés, y tenemos que decir que en inglés existen dos vocablos que originan cierta confusión a la hora de hablar de bioseguridad. En inglés tenemos biosecurity y biosafety. Entonces, ¿cuál corresponde al tema que nos ocupa, que es de bioseguridad? Bien, el vocablo que nos ocupa, que es sinónimo de bioseguridad, es biosafety, que consiste en los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos o toxinas o su liberación intencional. O sea, que no busquen en la bibliografía biosecurity, que tiene otro significado que vamos a ver ahora, sino que el sinónimo en inglés es biosafety. Muy bien, biosecurity. Cuando ustedes vean artículos que hablan de biosecurity, están hablando de bioprotección, protección biológica, como también se le llama, y se refiere a las medidas de protección de la institución y del personal destinadas a reducir el riesgo de pérdida, de robo, de uso incorrecto, de desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. O sea que el término biosecurity está muy relacionado con bioterrorismo. ¿Está? Y bueno, un programa de bioprotección, o sea, de biosecurity, debe apoyarse en un programa sólido de seguridad biológica, o sea, de bioseguridad o, como le llaman los americanos, de biosafety. Si no logramos esa bioseguridad biológica, más difícil será lograr un programa de bioprotección destinado a salvaguardar material infectante o potencialmente infectante de un uso incorrecto. Bien, aclarados estos puntos que son importantes para el manejo de la bibliografía internacional, entramos bien en lo que es bioseguridad. Y vamos a dar conceptos de la bioseguridad
El primero de ellos es que es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos adecuados para prevenir la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico, tanto en personas, en laboratorios, en áreas hospitalarias y en el medio ambiente. O sea que el concepto general de bioseguridad excede al hospital, ¿verdad? Y se refiere, por ejemplo, también al medio ambiente. Eso es a tenerlo en cuenta. Bien, ¿cómo se ejecuta, cómo se operativiza la bioseguridad o cómo se materializa? Bueno, mediante la aplicación de normas que deben establecerse en cada caso dependiendo de diferentes factores. Cada país debe clasificar por grupo de riesgo a todos los microorganismos que tienen una cierta prevalencia en su territorio nacional. O sea que luego de conocer más o menos los materiales para los que debemos ejercer bioseguridad, entonces se pasará a normatizar el manejo de esos materiales. También decimos que la bioseguridad en su concepto más amplio define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos o infectantes deben manipularse, con el objetivo de confinar el riesgo, minimizarlo, pero además confinarlo, y reducir así la exposición potencial a los agentes infecciosos. ¿Qué tipos de riesgos encontramos en general? Nos vamos a abocar más directamente a los hospitales porque es nuestro métier, pero en general es lo que también uno tiene en el medio ambiente, ¿no? En la naturaleza. Estamos hablando de riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. ¿A qué le llamamos riesgos físicos? Bueno, está relacionado con los factores ambientales y depende de las características físicas de los objetos que pueden actuar sobre los tejidos y órganos de las personas, produciendo un efecto nocivo. Y es así que esos factores ambientales son carga física, ruido, iluminación, radiaciones, temperatura, vibraciones. Todos estos riesgos físicos son muy bien manejados por la salud ocupacional, ¿verdad? Cuando trabaja en prevención de que los riesgos físicos ambientales nos perjudiquen o nos saquen del estado de salud para pasar a un estado de enfermedad. Cuando hablamos de riesgos químicos, estamos hablando de la probabilidad, riesgo, ¿no? La probabilidad de que un contaminante químico pueda entrar en contacto con personas o con el medio ambiente y genere consecuencias adversas. Químicos de todo tipo, que hemos tenido experiencias, ¿verdad? Sin ser en los hospitales fuera, recuerdo escape de amoníaco en una terminal pesquera, escapes de combustible, tanto en el mar como en la tierra. Y bueno, y a nivel de las áreas hospitalarias también, por ejemplo, el manejo en los laboratorios de ácidos de distintos tipos, a veces ha provocado roturas de los contenedores
y bueno, un riesgo que acompaña al ácido clorhídrico, al ácido sulfúrico, o sea, son cosas que pasan y que bueno, hemos tenido sobrados ejemplos a nivel del país. Bueno, conocer las características peligrosas es muy importante, pero tan importante o más es conocer la simbología que se asocia a los compuestos químicos y a las radiaciones y a los tóxicos, para saber cómo trabajar con ellos, cómo almacenarlos, transportarlos o descartarlos. Podemos decir que dentro de esas características peligrosas están los tóxicos, los corrosivos, los inflamables, los materiales explosivos, radioactivos, genotóxicos. Pero tenemos que saber, y los médicos no solemos prestarle mucha atención, que la tecnología que nosotros manejamos es habitual ver todos estos logos que están, previendo los riesgos que pueden ocasionarse. Por ejemplo, acá tenemos riesgo de fuego, tenemos riesgo de combustible, riesgo de radiaciones, riesgos de caídas, riesgos tóxicos. O sea, esta simbología que acompaña a los diferentes tipos de elementos es importante conocerla, porque viene utilizada en los equipos de tecnología, y entonces, si sabemos leer las señales, en realidad estamos tomando ya cierta protección. Mi consejo es: yo provengo del laboratorio, y debo confesar que en mis primeros años de ejercicio desde el laboratorio no leía esta simbología, hasta que me fui dando cuenta de lo importante que es, a través de pequeños accidentes. Por suerte nunca fue un accidente importante, pero he comprendido, la hemos jerarquizado, y bueno, ahora, 20 años después, esto es una normativa de que los lugares deben estar indicalizados con la simbología. Bien, el riesgo biológico, que conceptualizamos por riesgo biológico, bueno, la probabilidad de que un material de origen biológico entre en contacto con un receptor, humanos, animales, plantas, el medio ambiente, y bueno, y genere consecuencias adversas para su salud o para el medio ambiente. O sea que riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. En los riesgos químicos, me olvidé que les iba a mencionar que esta es la época de los perfumadores ambientales, y muchas veces los perfumadores ambientales ocasionan reacciones alérgicas que pueden ser muy severas, y fundamentalmente en el área hospitalaria, por lo que en el área hospitalaria no están permitidos, y no serían aconsejables también en el área administrativa de una institución de salud, porque a veces provoca esas reacciones importantes entre los mismos integrantes del equipo de salud. O sea que uno, cuando habla de un riesgo químico, piensa en sustancias tóxicas, pero ojo que los perfumes y los perfumadores también actúan a ese nivel. Bien, para trabajar con material biológico deben utilizarse medidas de seguridad adecuadas a las características del material biológico, al tipo de trabajo que se realizará y a las vías de exposición. Y bueno, esas medidas de seguridad le llamamos niveles de bioseguridad.
Los niveles de bioseguridad, ¿qué son en realidad? Bueno, una combinación de prácticas y técnicas de laboratorio, de equipos de seguridad y de instalaciones específicas para cada situación. Estos niveles de bioseguridad constituyen las condiciones bajo las cuales se puede trabajar en forma segura con ese agente de tipo biológico. Seguramente muchas de las personas, de los participantes de este curso, trabajarán a niveles de laboratorio, de preparación de materiales, y saben de la importancia de disponer de repente para ciertas desinfecciones de recipientes con tapa, porque se emiten vapores que son perjudiciales, la existencia de campanas para extraer el aire en lugares que se trabajan con diferentes sustancias, en los lugares de investigación, las cámaras ultravioletas para evitar la dispersión de la infección. O sea, según de qué estemos hablando, hay distintos niveles de bioseguridad. Bien, la bioseguridad también tiene principios, y son principios que deben cumplirse siempre. ¿Cuáles son? El primero de ellos es la universalidad, o sea, que las medidas deben involucrar a todos, pacientes, trabajadores, profesionales, de los servicios en cuestión, independientemente del estado serológico, en el sentido que no importa que estén vacunados o que estén protegidos, desde el momento en que se implementan medidas de bioseguridad, son universales para todos los que trabajen o desarrollen actividades en esa área. Todo el personal debe seguir rutinariamente las precauciones estándar para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. O sea que las precauciones estándar son una rutina para los trabajadores de la salud. El segundo principio de bioseguridad es el uso de barreras. Y como lo dice su palabra, es todo aquello que produce una barrera entre la sustancia contaminante y la persona, planta o medio ambiente. Esas barreras tienden a evitar la exposición a sangre y a otros fluidos. La utilización de barreras no evita accidentes de exposición a los fluidos, pero sí disminuye las consecuencias de dichos accidentes. Quizás el ejemplo más típico sean los guantes, ¿verdad? Para los procedimientos invasivos, los tapabocas. Muchas veces no lo evitan, pero seguramente minimizan las consecuencias de ocurrir el accidente. El tercer principio de bioseguridad es el respeto de los medios de eliminación de material contaminado. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados mediante los cuales los materiales usados en el proceso asistencial son depositados y eliminados sin riesgo. O sea que estamos hablando de los residuos contaminados. Bien, accidente de riesgo biológico. Esto nosotros lo vamos a conceptualizar, pero ustedes lo van a ver con mayor profundidad en otra de las instancias de este curso.
Se define como accidente laboral u ocupacional aquel en el que sangre, tejidos o líquidos corporales potencialmente infectantes provenientes de una fuente de origen entran en contacto con el trabajador accidentado, ya sea a través de una lesión percutánea o con mucosas o piel, generando riesgo de transmisión de agentes infecciosos. La piel que está intacta es una gran barrera para evitar la contaminación, la infección, pero generalmente la piel no está intacta. Tiene múltiples escoraciones o lesiones pequeñas, aún microscópicas, por las que penetran muy diversos gérmenes. Bien, en este contexto que estamos hablando, no se consideran potencialmente infectantes las heces, las secreciones nasales, la saliva, el esputo, las lágrimas, orina ni vómito, a menos que estos estén visiblemente contaminados con sangre. Esto, que era un principio, y así inequívoco hace unos años, bueno, actualmente no es una verdad absoluta, porque cada día más, con el progreso tecnológico y diagnóstico, se han visto que se producen diseminaciones importantes de infecciones por algunos de estos fluidos. Pero digamos que el accidente tipo es por punción o contaminación con sangre, por lo que, si bien esto todavía está vigente, ya está lejos de ser una verdad absoluta. El accidente de riesgo biológico es una entidad clínica que debe considerarse como una urgencia médica en las instituciones destinadas a atender estos casos. O sea que el accidente de riesgo biológico no es algo banal, es algo que obliga al trabajador de la salud o al profesional de la salud a consultar como una urgencia, porque muchas veces necesita la posible exposición, necesita profilaxis que debe ser realizada en corto tiempo, y no solo eso, sino que a veces el seguimiento de esta situación de riesgo biológico se prolonga por varios meses. Así que no son accidentes banales y ameritan la consulta en forma urgente. Los accidentes por exposición a sangre ocurren en un 65 a 70% en personal de enfermería y en un 10 a 15% en personal de laboratorio. Y las tasas de estos accidentes van desde 93 por 1000 trabajadores hasta 228 por 1000 trabajadores, siendo las enfermeras, los estudiantes y los trabajadores de laboratorios los más afectados. ¿Y dónde se producen estos accidentes de exposición a sangre en forma más frecuente o más prevalente? Bueno, increíblemente en un 60-70% en la habitación del enfermo, mientras que solo en un 10 a 15% en una unidad de CTI. Fíjense el riesgo que puede significar hacer cualquier procedimiento invasivo en la habitación de un enfermo, ¿no? Por eso hay muchas salas destinadas a realizar procedimientos para no tener que hacerlo en la habitación del enfermo.
Otra cosa que es importante recordar es el riesgo de transmisión de VIH y del virus de la hepatitis B y hepatitis C en accidentes cortopunzantes. Yo recuerdo estar trabajando en el hospital cuando en la década del 70 aparece el VIH y bueno, el escaso conocimiento que se tenía en ese momento de la verdadera frecuencia de transmisión y bueno, alteró prácticamente todos los procedimientos hospitalarios. Y hoy sabemos que el riesgo de VIH, de transmisión de VIH en una exposición percutánea es baja, es del 0,3% si es exposición percutánea, y si es de mucosas, el 0,09%, y todo hablando con un índice de confianza de valor, ¿no? Más del 95% de confianza. Mientras, fíjense ustedes, el virus de la hepatitis B puede transmitirse en forma clínica, digamos, en un 22 a 30%. Y la evidencia serológica, o sea, a través de un accidente con sangre o derivados de la sangre, aumenta mucho este porcentaje, ¿no? Y en el caso de la hepatitis C, estamos hablando de un riesgo de aproximadamente 2-3% el riesgo de transmisión, ¿no? 2-3%. Mientras que la hepatitis la hepatitis B tiene un riesgo de transmisión mayor, bastante mayor. Creo que me confundí ahí algo en las cifras que le dije de el riesgo de transmisión de la hepatitis clínica. Es menor, está entre un 6 a un 10%, el de la hepatitis B, el riesgo de transmisión clínica, digamos. Y el hepatitis C es un poco menor. Pero el que es verdaderamente menor es el VIH, que tanto nos preocupaba en aquella época. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de bioseguridad hospitalaria, ¿listo? Los puntos que vamos a tocar es epidemiología de las infecciones, conceptos de bioseguridad, precauciones estándar, conclusiones. Si hablamos de epidemiología de las infecciones, una infección es un término clínico que indica la invasión de un organismo por otra especie que le es perjudicial para su normal funcionamiento o su supervivencia, motivo por el que se le califica como patógeno. Aunque muchos seres vivos son colonizados por un microorganismo, estos viven de manera simbiótica, comensal. En algunas circunstancias, la especie invasora sobrepasa la capacidad inmunológica de su huésped y utiliza sus recursos para multiplicarse y crear daño, causando una infección. La diferencia entre colonización e infección no siempre está relacionada con la carga microbiana. Se denomina infección intrahospitalaria a aquella que se adquiere dentro del hospital y que no se venía incubando al momento del ingreso. Por lo general aparece luego de las 48 horas de estadía y en 72 horas en lo que vienen a ser los neonatos, ¿no? Suelen ser muy peligrosas y elevan la mortalidad. La estancia de los pacientes emplean mayores recursos y elevan los costos hospitalarios. Para que una infección se propague, necesita de un conjunto de elementos denominado cadena epidemiológica, y lo detallamos a continuación.
Cadena epidemiológica. Microorganismos, también denominado agente o patógeno. Pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoarios, helmintos, algas o priones. Es conveniente conocer algunos términos usados para estos agentes. Infectividad, capacidad de ingresar al huésped y multiplicarse. Tenemos también patogenicidad. Patogenicidad, capacidad de producir la enfermedad. Virulencia, grado de severidad con que puede producir la enfermedad. Y poder antigénico, capacidad de provocar respuesta del huésped. Y letalidad, capacidad de producir la mortalidad del huésped. Cadena epidemiológica. Vamos a hablar de la fuente de infección, también denominada reservorio. Es cualquier medio animado o inanimado en el que se encuentra un agente patógeno que puede pasar al huésped. Entre las fuentes de infección destacan inanimado, por ejemplo el agua, el aire, el suelo, insumos médicos. Animado, animales y el ser humano, sangres o fluidos corporales, ¿no? Fuente de infección. Huésped susceptible, también denominado simplemente huésped u hospedero. Por lo general se refieren a las personas más susceptibles de recibir los microorganismos y por lo tanto contraer una infección, alergia o toxicidad. Mecanismo de transmisión, forma de cómo un microorganismo viaja desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Pueden ser directo, cuando los microorganismos pasan directamente desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible, ya que entre ella y este tiene un contacto físico real. Y el indirecto, en los casos en los que existe un eslabón entre la fuente de infección y el huésped, tales como objetos en contacto con un individuo infectado, los alimentos y el agua. Muy bien. Vía de salida. Es la forma como un microorganismo sale de la fuente de infección, por ejemplo, a través de secreciones exhaladas por la tos o estornudo. En ciertas ocasiones, la vía de salida es a través también de heridas abiertas. Vía de entrada es la forma como un microorganismo entra en el huésped susceptible y las vías pueden ser vía respiratoria, vía conjuntival, vía dérmica, vía parenteral y vía digestiva. Vía respiratoria por inhalación, vía conjuntival por proyección de aerosoles o gotas, vía dérmica por contacto de piel desprotegida, vía parenteral por pinchazos o cortes y, la vía digestiva por ingestión de alimentos mal lavados de manos. Conceptos de bioseguridad. Se denomina bioseguridad al conjunto de normas y procedimientos destinados al control de los riesgos biológicos generados durante el proceso de atención del paciente de manera extendida. Este término se emplea también para definir las normas relacionadas con el comportamiento preventivo del personal a la exposición de riesgos biológicos, químicos, físicos y otros, relacionados a su propia actividad, así como también la exposición de pacientes y familiares. Vamos a hablar de los principios de bioseguridad. Como ustedes ya los conocen, vamos a hablar de la universalidad, que deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios independientemente de su diagnóstico y deben usarse rutinariamente y en toda circunstancia. Y deben ser practicados, por todos los trabajadores, no importando su profesión. Uso de barreras comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Y si hablamos dentro de lo que es los medios de eliminación, de material contaminado, el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Precauciones estándar.
Son medidas que combinan precauciones para el manejo de sangre, fluidos corporales y secreciones. Se deben aplicar como rutina en todos los entornos sanitarios y con todos los pacientes, no importando su diagnóstico. Sus elementos principales son lavado de manos, uso de equipos de protección personal, limpieza y desinfección del entorno, manipulación de desechos y prevención de accidentes con punzo cortantes. Lavado de manos es la medida más importante, más efectiva y la más económica para la prevención de infecciones nosocomiales. Sin embargo, estudios internacionales han demostrado que de manera global menos del 50% del personal cumple con un adecuado lavado de manos. La falta de adherencia está relacionada al sexo del personal. Por ejemplo, los hombres se lavan menos que las mujeres. La profesión, los médicos se lavan menos que las enfermeras y la carga laboral, los que tienen mayor trabajo con pacientes se lavan menos que el resto y facilidades arquitectónicas, ¿no? Las medidas que han demostrado efectividad para el apego del lavado de manos son educación continua del personal, educación al paciente que exige el lavado de manos, supervisión y promoción institucional. Momentos para el lavado de manos. Los momentos para el lavado de manos antes de entrar en contacto con el paciente, antes de hacer las tareas asépticas, después del contacto con fluidos corporales, después de entrar en contacto con el paciente y después de entrar con el contacto con el entorno con el paciente. El tipo de lavado de manos. Tenemos el lavado de manos social, que su objetivo, por ejemplo, es eliminar la suciedad y contaminantes visibles. Se usa el contacto social con el paciente para el control de funciones vitales después de usar el baño. Puede usarse un jabón neutro, dura 10 segundos. Bueno, el lavado de manos clínico, su objetivo es la reducción significativa de la flora transitoria y residente. Se usa para un procedimiento invasivo, al contacto con sangre y fluidos con un paciente infectado, y debe usarse un jabón con antiséptico y dura 60 segundos. Lavado de manos quirúrgico. Su objetivo es la destrucción de la flora transitoria y residente. Se usa para procedimientos quirúrgicos, debe usarse un jabón o soluciones antisépticas y no es necesario el uso de escobillas estériles, las cuales pueden circunscribirse solo a uñas. Dura de 3 a 5 minutos. Generalmente el lavado aquí en el lavado de manos quirúrgico lo realizamos hasta los de 10 a 15 minutos. La técnica de lavado de manos. Bueno, aquí para que no se confunda, generalmente decimos que dura de 3 a 15 minutos por las partes que vamos a ir cogiendo, ¿no? Lógicamente, ¿no? De lo que es la parte del brazo, del antebrazo y llegar a la mano. Entonces, en total suman los 15 minutos. Técnica de lavado de manos. Mojarse las manos, bueno, poner el jabón, frotarse las manos hasta crear espuma, ¿no? Lógicamente tenemos que palma con palma derecha sobre dorso izquierdo, palma izquierda sobre dorso derecho, interdigitales, ¿no? Pulgares, pulpejos o yemitas, muñecas y luego vamos a enjuagar. Lavado de manos. Si las manos están visiblemente sucias, debe lavarse las manos con agua y jabón. Si las manos no están visiblemente sucias, puede usar los preparados con base alcohólica, alcohol gel, y estos preparados tienen una actividad efectiva contra los virus, hongos y bacterias gram positivas y negativas y no son efectivos ante bacterias con esporas. Los preparados con base alcohólica disminuyen el tiempo de lavado de manos de 15 a 20 segundos y es tan efectivo también como el lavado de manos. No es cierto que los preparados alcohólicos lesionan o irritan más la piel en comparación al lavado de manos con agua y jabón. Los estudios no han demostrado diferencias significativas. ¿Listo? La seguridad de las manos. La piel debajo de los anillos está más
densamente colonizada por gérmenes que las áreas comparables de la piel en los dedos que no tienen anillos. Por lo tanto, llevar joyas fomenta la presencia y la supervivencia de la flora transitoria. Está prohibido, como ustedes saben, ponerse anillos o joyas durante la atención de salud. Las áreas por encima y por debajo de las uñas atraen a los gérmenes, sobre todo si las uñas son largas, están esmaltadas y son postizas. Usar uñas artificiales puede contribuir a la transmisión de ciertos agentes patógenos asociados a la atención de salud. Asegurar la seguridad de las manos, no llevando joyas, manteniendo las uñas cortas y cuidando la piel. Son otros aspectos de la higiene de las manos que aumentan la eficacia de la fricción de las manos con un producto de base alcohólica y de lavado con agua y jabón. Uso de guantes es un mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos y la exposición de sangre, fluidos corporales y contra objetos punzocortantes. Su uso es necesario cuando haya contacto con sangre, fluidos, piel no intacta o mucosas del paciente. Además, cuando se vayan a hacer procedimientos invasivos con una venipuntura o manipulación de objetos manchados con sangre o fluidos corporales. Debe verificarse su integridad antes de colocárselos. Debe cambiarse también cuando están rotos o deteriorados. Además, debe cambiarse entre pacientes y después de tener contacto con solventes o aceites. Tipos de guantes. Tenemos los quirúrgicos, los de exámenes y los utilitarios, ¿no? Bueno, tenemos los quirúrgicos, que el objetivo de los guantes quirúrgicos son una barrera protectora para la contaminación y evitan que los microorganismos lleguen al paciente, protejan las manos del contacto con sangre, tejidos o fluidos corporales y se usan para manejar elementos estériles y tejidos corporales. Si hablamos de los de exámenes, los guantes para examen de un solo uso se usan cuando hay contacto con mucosas intactas o cuando el principal propósito del uso del guante es reducir, el riesgo de exposición del proveedor del servicio. Y los utilitarios, se deben utilizar estos guantes fuertes de goma para hacer actividades de limpieza y mantenimiento, para tocar desperdicios de sábanas y demás tela sucia, para tocar instrumentos y otros objetos contaminados y para limpiar superficies contaminadas. Después de limpiar, estos guantes se pueden volver a utilizar. Uso de batas o delantales plásticos. Empleamos batas o delantales plásticos en procedimientos que puedan generar salpicaduras, contacto con sangre o fluidos corporales, y algunas botas son descartables y otras reutilizables, en cuyo caso son depositados en lugares específicos y enviados a lavandería. Para ponérselo, la secuencia es lavado de manos, colocarse la bata, guantes. Para quitarse, la secuencia es sacarse los guantes, higiene de manos, sacarse el mandil, higiene de manos. Bueno, hablemos un poco de las mascarillas y respiradores. Debe usarse para evitar que la mucosa de la nariz y de la boca queden expuestas a salpicaduras con fluidos corporales del paciente. Existe la mascarilla médica y los respiradores. Su elección depende del grado de riesgo que se enfrenta y protección que se desea alcanzar. Su uso precisa una adecuada técnica de colocación, verificar un adecuado sellado de la nariz y boca, cambiarlo si está deteriorado y no dejarlo colgando en el cuello u otro lugar. Mascarillas y respiradores. Las mascarillas médicas, brindan protección contra partículas de gotas grandes. Se usa cuando se brinda una atención de rutina a pacientes con enfermedades que emitan microgotas. Por ejemplo, tenemos ahí el adenovirus y gripe influenza. Y debe colocarse también a los pacientes con estas, ¿no? Ahora, los respiradores N95 brindan protección contra aerosoles finos que quedan suspendidos en el aire y se usan cuando se brinde atención a pacientes que emitan aerosoles, ejemplo, TBC o sarampión. Además, cuando se realizan procedimientos como aspirados, intubaciones y broncoscopías, ¿no? En el caso también del COVID.
Protector facial y gorro. Se usa el protector de cara durante procedimientos que generen salpicaduras de sangre o cualquier otro fluido corporal para prevenir la exposición de las mucosas de la boca, nariz y ojos. Las gafas y la mascarilla se deben descontaminar previo al lavado habitual con solución de hipoclorito al 500 o los glutaraldehídos. Bueno, protector facial y gorro, ¿no? El cabello facilita también la retención y posterior dispersión, de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo cual se consideran fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, se debe colocar el gorro y la forma de utilizar el gorro es cubriendo completamente el cabello y su uso debe ser restringido a las áreas establecidas. Está indicado en todos los procedimientos que impliquen técnica aséptica, como en los procedimientos odontológicos, en el laboratorio clínico, en los servicios de patología en el quirófano y también salas de parto. Manejo de material punzocortante. El uso y disposición de desechos de material punzocortante es fundamental para prevenir accidentes y en consecuencia prevenir también la transmisión de enfermedades infecciosas. Para tal propósito se debe contar con contenedores de material irrompible e imperforable, donde se deberá desechar todas las agujas, hojas de bisturí, restos de ampolletas de cristal. Manejo de material punzocortante. Se deben extremar precauciones al momento de usar o manipular objetos punzocortantes. No doblar, romper, quitar o reencapuchar las agujas de las jeringas. Usa el destructor de agujas o la caja rígida para tal efecto y no tirar al tacho las agujas. Bueno, acá también van las lancetas. Manejo de ropa sucia. Toda ropa sucia debe colocarse en bolsas de plástico y transportarla en carros exclusivos. Y se debe usar guantes para manipularla cuando se cierre la bolsa. Procurar el aire que sale de la misma se dirija hacia donde no haya personas. Otras normas en bioseguridad, orientadas a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene, realice desinfección y limpieza de las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. No es permitida la preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes ni químicas. Y también tenemos que utilizar un par de guantes por paciente. Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en lugar seguro y de fácil acceso. Restringe el ingreso de alto riesgo biológico al personal no autorizado y al que no utilice los elementos de protección personal necesario y a los niños. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico. Muy bien, eso es todo, listo, en todo lo que es bioseguridad. Muchas gracias.